Mis queridos amigos, bienvenidos a este encuentro de la reflexión de la palabra de Dios. Nos dice el Apocalipsis 5, 9, 10: Nos redimiste, Señor, con tu sangre de toda tribu, lengua y pueblo y nación, y has hecho de nosotros un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Aleluya. El Señor siempre busca no dejar el pueblo solo, sino que lo acompaña, y ese acompañar es para que no esté solo, sino que al contrario, que el pueblo tenga esa confianza que le da el Señor. Siempre desde el Antiguo Testamento el pueblo no ha estado nunca solo, porque siempre lo ha acompañado a alguien. Comenzando por Abraham. Abraham salió solo, pero Dios le hizo compañía en ese caminar a través de también cuando se le acercaron los ángeles. Después siguió caminando con su sobrino Lot hasta llegar a ciertos y a poblar mucha parte. Cuando tuvo su hijo ya Jacob, que recibió la bendición, también tiene esa compañía de sus hijos, 12 hijos, hasta que llegan a Egipto por medio de José, que los llama para que vayan después de tener hambre y sacian el hambre. Sacian el hambre porque la compañía de Dios nunca se ha apartado de ellos, sino por el contrario, ha caminado con ellos, se ha encontrado con ellos. Por eso, mis queridos hermanos, cuando escuchamos hoy estos dos versículos del Apocalipsis en el capítulo 5, y comienza diciendo: nos redimiste, Señor, nos redimiste, y el Señor nos ha redimido. El Señor nos ha dado una forma de decir y acercarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque es que el Señor no es como las cosas del mundo, ni las cosas de este ser, de ser humano nada más, sino que es él mismo la trascendencia del encuentro con el otro. El Hechos de los Apóstoles del 5:34 nos sigue hablando a nosotros del encuentro de los apóstoles con el Sanedrín. Y hoy tiene algo muy especial porque aparece un personaje, y ese personaje es Gamaliel. Cuando los apóstoles van a ser como tratados mal y le están diciendo que no prediquen, llega Gamaliel y les habla a ellos y dice: oiga, piensen un poquito, porque si nosotros le predicamos o le prohibimos, como le hemos prohibido a otros, los discípulos se han dispersado, pero ellos también se han ido y no pasa nada. Pero si estos como se han sostenido, si estamos luchando contra Dios, ¿qué podemos hacer? Contra Dios no se puede luchar. Es ese encuentro, es ese caminar. Y hay uno que otro que comienzan a través de esa predicación, o no solamente la predicación, sino de que la lectura de la misma palabra de Dios les va formando una experiencia nueva. Por eso nosotros también vamos a tener experiencia nueva de San Juan capítulo 1, capítulo 6, versículos del 1 al 15. ¿Y qué nos habla? Hoy nos habla de la primera multiplicación de los panes. Esa multiplicación de los panes que Jesús, cuando está después de aparecer el lago de Galilea o de Tiberíades, a él lo seguía mucha gente. Entonces, como lo seguía mucha gente, él se puso en una montañita ahí y comenzó a enseñarles. Pero también en el momento dado llega y le dice él a Felipe: Felipe, ¿de dónde vamos a sacar el pan para darle a todos estos? Porque le habían enfermos, habían otros personajes que estaban ahí y lo estaban siguiendo a Jesús. Y Felipe le dice: Señor, es que no, estamos en despoblado, no hay nada, ni con 200 denarios alcanza para darle pan para tanta gente. Pero más sin embargo, uno de los apóstoles llega y le dice, uno de los discípulos en ese momento les dice: Señor, aquí hay un muchacho que tiene unos panes y unos peces. Le dice: tráigalo. Y entonces él se lo llevan y comienza. Jesús hace esa oración de acción de gracias en petición al Padre, elevando siempre los ojos del cielo, y comienza a repartir, y reparte, y entre más sacaba, más aparecía. Esa es la multiplicación de los panes y de los peces. Y resultaron que sobraron una gran cantidad, y entonces nada se desperdició, sino al contrario, todo lo recogían, porque no se puede desperdiciar el alimento. Mis queridos hermanos, en este tiempo tiene que ser un tiempo de conversión, y tiene que ser un tiempo de ayuda también para aquellos que están necesitados. A esa es la multiplicación de los panes.
ayudarle a aquel que está ahí a mi lado, pero tenemos que tener mucho cuidado que hay mucho avivato, también que se lucra de las necesidades del otro. Y no, ahí está lo que se hace referencia al diezmo en el Antiguo Testamento. El diezmo del Antiguo Testamento es para ayudar a los necesitados, para ayudar a las viudas, a ayudar a los huérfanos, a ayudar a aquellos que no tenían sustento. Entonces Yahvé o Dios le dice a aquel que por medio de Ezequiel está esa palabra y llega y llama para ser solidarios con los demás, pero esa plata o ese dinero o esas provisiones las tenían que acercar al templo, que el templo fuera que se fueran repartiendo. Ese es el diezmo, ese es el inicio del diezmo. El diezmo no es para enriquecerse el que lo recibe, no es para que el sacerdote o el pastor se enriquezca, es para eso no es. El diezmo es para ayudar a los pobres. Hay muchos hoy en día que están hablando de sembrar, y sembrar es que usted dé más plata y dé más cosas, pero eso no, eso es un falso evangelio, eso no es real, eso va en contra mismo del amor de Dios, porque eso se llama simonía. ¿Qué es simonía? Es negociar con las cosas de Dios, y las cosas de Dios no tenemos que negociarlas, sino al contrario, ayudarnos los unos por los otros, a tener la capacidad de poder tener el encuentro. Y el encuentro con el otro significa que yo comienzo a conocer al que está necesitado en mi propia comunidad, una comunidad que vive unida, una comunidad que vive en fraternidad, una comunidad que trabaja unida, que se da la oportunidad de irse, de acompañarse, de poder caminar juntos hacia ese encuentro con el Señor. Esa multiplicación de los panes nos debe enseñar a nosotros que Jesús viene para que nosotros nos volvamos a encontrar con Él y lo podamos tener aún viviendo en nuestra vida, pero sin alejarnos de Él ni de los hermanos. Tenemos que volvernos a Jesús. Tenemos que hacer que nuestra vida sea un eterno caminar. Tenemos que hacer que yo aprenda a amar cada día más al otro y no desesperarnos por las cosas del mundo, sino al contrario, tener esa firme confianza en Jesús. Jesús es el principio, Jesús es lo principal, Jesús es lo más importante. Y esa importancia que tenemos también nos debe llevar a nosotros a poder decirle al Señor que nos ayude y que nos ayude verdaderamente a ser fieles a su seguimiento. Mis queridos hermanos, en esta multiplicación, multipliquémonos nosotros también en la oración, acerquémonos y sigámonos. No nos quedemos fuera, sino por el contrario, caminemos junto con Él. Nos dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recordemos, no solo de pan vive el hombre. Dios los bendiga.